Mira, ese es un problema que está afectando prácticamente el mundo. En Brasil es una desgracia tremenda. Las minerías están en todas las partes porque el minerio no está abajo, está en la flor de la piel. Basta con deforestar un poco y ya aparece el minerio. Y con contaminación de aguas, los niños sufren tremendamente con el polvo. Y yo veo que también en Colombia, yo he acompañado en América Central también, en un proyecto de aguas, junto a las comunidades. Y el gran problema eran las minerías, que contaminan el agua, desvían el agua para sus producciones, dañan las comunidades. Entonces, yo me he dado cuenta, después de acompañar un año la más grande mineradora alemana, Mannesmann, que trabaja en Brasil. Acompañé un año entero la gran producción, hablando con el primero eslabón, el segundo, los técnicos del pueblo. Me he dado cuenta que ese tipo de industria es en sí mismo antiecológica, es en sí mismo dañina a las personas, a la naturaleza, al agua, al suelo. Y yo discutiendo con los más altos que deciden, y me contestaron: bofe, tu reloj, ¿dónde lo tienes? ¿Y tu celular, dónde lo tienes? Necesitamos de minerio. Y han destituido todo el grupo que trabajaba el tema ecológico dentro de la minería. Entonces yo me he dado cuenta que la minería en sí misma es dañina, que habría que descubrir otra manera de conquistar y utilizar los elementos que necesitamos para la industria, sea la reutilización de todo lo que hemos utilizado en hierro, en metales, o lo que sea, y reducir lo máximo esa parte que por su naturaleza es muy violenta, muy agresiva a la tierra. Pero eso no impide que las comunidades se encuentren, empiecen a crear la comunidad primero para tener fuerza, utilizar las leyes todas que están, porque hay leyes que impiden, disminuyen los efectos dañinos, utilizar lo máximo la vía legal. Después la presión sobre el poder público, la presión sobre las grandes empresas, para que ellas ayuden a disminuir los daños y salvaguardar los bosques, las florestas y las fuentes de agua, los ríos y todo eso, porque eso es lo más afectado y es lo más vital para las personas y comunidades. Ese problema lo hemos tenido gravísimo en Brasil, porque dos grandes represas se rompieron, invadieron el río, han cubierto toda una ciudad, Brumadinho se llama una. Eso fue hace unos 5 o 6 meses atrás. Hace 2 años otra. Y tiene 3 o 4 que están en la misma situación de romperse, porque no han hecho las tecnologías adecuadas para contener la presión del agua. Por otra parte, con las hidroeléctricas, es algo escandaloso. Por ejemplo, en Brasil ahora se están programadas 23 hidroeléctricas dentro de la Amazonía. Supone una deforestación tremenda, una inundación. Hicieron una enorme, hace 2 años, San Antonio, que es una inmensa, que han desplazado centenares de indígenas, cubierto toda una ciudad. Yo creo que la urgencia es buscar formas alternativas de energía. A pesar de que eso también es problemático, porque si sumamos todas las formas alternativas, la eólica, la solar, de las mareas, etc., llegan solamente a 20% de toda la energía que estamos utilizando. Pero
no tenemos otra alternativa do que buscar realmente desarrollar más y más la eólica, la solar, como los europeos están haciendo con el desierto de Sahara. Un inmenso espejo de vidrio para captar los rayos solares y transportarlos a España hasta Alemania, que es una forma alternativa. Entonces, por todas las partes se están buscando formas alternativas. Yo creo que el país que más ha avanzado en eso es Alemania. Brasil estamos avanzando bastante en la eólica, porque tenemos lugares que hay, especialmente en el nordeste, vientos permanentes, día y noche. Entonces siempre puede producir. Pero es insuficiente. Entonces yo creo que es uno de los puntos críticos del sistema nuestro, que exige energía para mantener el proceso industrialista, nuestras ciudades, todo lo que necesita de energía. Uno de los puntos críticos, que es la utilización del agua, que es un bien natural, vital, insubstituible, y por eso en ese sentido debía ser preservado lo más posible. Pero estamos bajo el régimen del capitalismo mundializado, que no les importa a las personas. Consideran todos esos efectos dañinos como externalidades. Si algo que no entra en la cuenta de las ganancias, de las inversiones, son cosas que ocurren que hay que aceptar, y ahí ellos no aceptamos. Hay que hacer cálculos para disminuir lo máximo. Yo creo que no sería realista suspender de todo, porque eso podría crear un problema social enorme, de cerrar grandes empresas, industrias y desempleo. Pero hay que sumar más y más fuentes alternativas para ahorrar la naturaleza, especialmente los bienes y servicios naturales, que son escasos y no renovables. Y el agua es el principal de ellos. La tierra está en nuestras manos. Está en nuestras manos, pero enferma. Y muy enferma. Existe lo que la ONU cada año hace, que llaman la sobrecarga de la Tierra. The Earth Overshoot Day. El día que se pasaron los límites de soportabilidad de la Tierra. Este año fue el 4 de abril. En ese día, la Tierra ha agotado los recursos disponibles para el tipo de consumo que tenemos. Ya no tiene una reserva. Pero para mantener el tipo de consumo, especialmente las clases pudientes, tiene que arrancar violentamente de la Tierra. Y ahí la Tierra se debilita cada vez más. Y esos científicos que trabajan el tema de la sobrecarga de la Tierra, dicen, no podemos llegar al mes de noviembre, porque si llegamos al mes de noviembre, habrá un colapso del sistema Tierra, sistema vida. La Tierra cambiará, porque ha agotado todo lo que tenía en agua, en fibras, en suelos, en climas. Hay una revolución de su equilibrio. Va a buscar un otro equilibrio. Pero al buscar un otro equilibrio, puede desaparecer millares de especies, incluso millones de personas. Y ahora, con los datos del más grande biólogo vivo, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad, y su último dato de él dice, cada año están desapareciendo entre 70.000 a 100.000 organismos, especies vivas. Esa es una devastación. Está creciendo cada vez más por el proceso industrialista, que está agotando todo de la Tierra lo que puede, con métodos cada vez más
efectivos y cada vez más violentos. Entonces, es decir, a seguir esa línea, llegará un punto que ya ahora la especie humana está siendo afectada. Y él dice una palabra muy dura. Dice, el ser humano se ha hecho el Satán de la tierra, cuando su función y misión sería ser el cuidador, el guardador de la tierra. Entonces yo creo que la tierra está en nuestras manos, es decir, el destino de la tierra, en nuestro destino, está en una decisión política nuestra de decir, queremos continuar a vivir, pero para hacer esto tenemos que cambiar de modo de producción, modo de consumo, forma de distribución, no solamente entre seres humanos, porque la tierra no creó solamente nosotros, creó toda la comunidad de vida, los bosques, los animales y todo lo que vive, todo es expresión de la tierra, que también necesita de agua, de fibra, de clima y todo eso. Entonces, tenemos que organizar la cultura nuestra de tal manera que esa comunidad de vida de la cual no somos parte pueda tener futuro. Yo creo que el futuro de la humanidad pasa por la agroecología, porque ya ahora 60% de todo lo que comemos, que está sobre nuestras mesas, vienen de la agricultura familiar y de la agroecología, ahora ya. Y más está creciendo la conciencia de la humanidad de no aceptar alimentación quimicalizada, que viene de agrotóxicos, donde las grandes empresas del agronegocio producen mucho, pero no para la mesa de los nacionales, sino para la exportación. Brasil es uno de los más grandes exportadores de soya. Para Europa, para que las vacas coman la soya. Para China, para alimentación humana. Deforestan dimensiones inmensas de la Amazonia para tener plantaciones de soya. Entonces, yo creo que más y más se está divulgando y hay articulaciones internacionales. Los foros sociales mundiales son el lugar donde se encuentran para intercambiar experiencias de semillas, de cómo hacer con el agua, con la producción en las montañas, producir. En Brasil hay todo un movimiento de producir dentro de la foresta, aprovechando la consorciación que naturalmente la foresta hace. Y ahí se puede tener una producción muy buena, sin necesidad de agrotóxicos, de pesticidas y nada, porque la naturaleza se arregla. Entonces, más y más está creciendo eso. Encuentros mundiales, yo mismo participé de varios de ellos. Ferias de productos agroecológicos, grandes. Por ejemplo, en São Paulo, siempre cada 3 meses hay una inmensa feria de productos agroecológicos, donde de toda la región, de varios estados, vienen, ponen sus productos. Y muchas personas ya se han acostumbrado en varias ciudades que tienen la agroecología, especialmente por el movimiento de los Sin Tierra, MST, que son millares que tienen los asentamientos. Y ellos producen siempre agroecológicamente. Y una gran producción, incluso tanto que exportan. Yo asistí hace pocos meses la cosecha de 50.000 sacos de arroz orgánico que ellos han producido, los Sin Tierra. Una parte para Brasil, otra parte exportada a Chile. Entonces, hay movimientos. Otros trabajan con carnes, frigoríficos, y exportan, porque es carne muy cuidada, entonces exportan para Alemania, para otros lugares, y al consumo interno. Entonces, se ve que más y más está creciendo eso. Y crece más en la medida que, junto a eso, viene la conciencia ecológica, de tener salud, no solamente salud humana, salud de la tierra, articular la salud de la tierra con la salud humana. Nosotros enfermamos la tierra y nos enfermamos. Y en la medida que cuidamos la tierra,
de los suelos, de las fibras, de lo orgánico, y utilizando todo lo que la propia naturaleza produce para generar la fertilidad. La medida que crece esa conciencia, simultáneamente crece el movimiento agroecológico. Las ciudades son construidas para los que están dentro, digamos, del pacto social, dentro de la cultura dominante. Y las grandes barriadas, un cinturón enorme, que sobreviven. Y ahí entonces la droga, la criminalidad, que es una reacción casi natural de la miseria que viven. Entonces, la tesis que yo y otros sustentamos es la urbanización de las comunas y entenderlas como partes de la ciudad y hacer que sean, que tengan derecho al espacio público, sea de escuela, sea del hacer, sea de que pueden circular en la ciudad, entrar en un shopping o que sea, porque en Brasil cuando aparecen ya son expulsados como si fueran asaltantes, no. Algunos quieren solamente entrar a veces para ver. No los aceptan porque viven en las comunas y son para ellos peligrosos, cuando no lo son, no son integrados dentro de la sociedad. Entonces es un problema tremendo y hay que pensar que 84% de la humanidad vive en comunas. Salió un libro, una investigación, de Morris, un gran investigador norteamericano, con ese título, Mundo Comuna, Mundo Favela, que pasa todas las grandes ciudades del mundo y hay problema. Y la seguridad del Estado norteamericano está preparando tropas, porque dice, la gran guerra no será de civilizaciones orientales y occidentales, será entre el mundo de la favela, el mundo de las comunas, el mundo de la ciudad. Y de repente ellos deciden invadir, bajar. Entonces, trabar batallas en el subsuelo, donde desaguan las aguas, donde hay toda esa infraestructura. Enfrentarlos ahí. Entonces, el sistema se da cuenta que ese problema es mundial, puede ser peligroso y éticamente es una inmensa deshumanidad, porque desprecia personas humanas y las condena a vivir en condiciones de subhumanidad. Sí, inicialmente lo hemos visto como algo extremadamente positivo, porque eran 50 años de violencia. Pero después nos hemos dado cuenta que no basta hacer los acuerdos, sino hay que superar las condiciones que en aquel tiempo han provocado la violencia. Entonces hay que tener cambios en la sociedad, en la conciencia de la población y relaciones de más participación, más justicia, porque la violencia emergió exactamente como protesta contra la desigualdad social, contra la injusticia. Entonces hay que trabajar esta parte social y no solamente hacer un acuerdo que es más una pacificación que paz. Y paz supone un nuevo equilibrio de relaciones, de fuerzas, para que el efecto sea la paz, porque la paz no existe, la paz resulta de relaciones adecuadas entre los ciudadanos con la naturaleza, entre las clases, porque siempre en el sistema capitalista hay clases, pero que la explotación no sea demasiada, no sea, digamos, sin civilización, sin medida. Entonces yo creo que esas cuestiones sociales están en la base que puede sustentar una paz duradera.